Hola, nosotros somos Infera y justamente les traemos nuestra propuesta de automatización parcial para Industria Ramp. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Infera es un proyecto de consultoría en ingeniería enfocado en la automatización de procesos de manufactura. Contamos con personal capacitado en el desarrollo de gemelos digitales, gestión de la producción, implementación de sistemas de escalas e IoT y programación de controladores lógicos programables, PLCs. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos 5 ingenieros mecatrónicos de la Universidad Nacional, los cuales sus perfiles se encuentran acá y justamente sus roles están definidos en la imagen. Listo. Continuando ahora con las celdas robotizadas, se identificó que en el proceso de corte había un cuello de botella, ya que para fabricar diferentes elementos de los productos, como el sinfín corona, los engranes cónicos o los engranes helicoidales, solo se tenía una cortadora, la cual era manual y no era lo suficientemente eficiente, aparte de que este proceso de corte era bastante repetitivo. Por eso se decidió formar una celda con estos elementos que son un robot de la marca ABB, referencia IRB 2600, una cortadora semiautomática y unas bandas planas, las cuales ayudarán a transportar la materia prima. La cortadora hará que el proceso sea más rápido y eficiente y el robot ayudará al tema del almacenamiento. Como complementos a estos elementos tenemos un gripper para el robot, referencia PHL 50060 de la marca Chunk, el cual cumple con las características para sujetar las barras de diferentes dimensiones y diferentes pesos que podrían obtenerse en el proceso de corte. También tenemos el sensor inductivo LJ12A3 y un 4Z/BX, el cual está dispuesto a lo largo, están dispuestos porque son varios a lo largo de la banda transportadora, tres de ellos para configurar las longitudes y que la banda al momento de que se detecte en una barra, se pause el movimiento de la banda, esta sujete el material de corte, efectúe el corte y luego lo deje seguir para que el robot continúe con su posterior almacenamiento. Bueno, ahora hablemos de los riesgos al trabajar en una celda robótica. Identificamos 10 principales riesgos, los cuales son los golpes por movimientos rápidos del robot, los atrapamientos entre el robot y las superficies fijas, proyección de piezas o desprendimiento de herramientas, los movimientos inesperados por fallos de programación o reinicios, fallos eléctricos o reinicios no controlados, también la caída de piezas por falla del efector final, los riesgos propios del proceso, en este caso que el proceso de corte de almacenamiento, las caídas, tropiezos o accidentes al entrar en la celda sin control, también la interacción involuntaria con la trayectoria del robot, en este caso por parte del personal, y como último riesgo, el acceso no autorizado o sin procedimientos de seguridad cerca del área donde opera el robot o la celda robotizada. Entonces, como justificación, nosotros, como medida de seguridad, nosotros implementamos un cercado y este cercado se justifica, o sea, para mitigar los riesgos de la siguiente forma. Según el riesgo que correspondiente anterior, vamos a anunciar su justificación. Por ejemplo, para el primero, evita el acceso a la zona donde el robot puede golpear al operador. Para el segundo riesgo, impide el ingreso a zonas con puntos de aplastamiento. Para el tercero, actúa como barrera física para contener objetos proyectados. Para el cuarto riesgo, mantiene aislada el área ante trayectorias imprevistas. Para el quinto riesgo, previene la presencia de personas mientras el robot se reinicia. Para el sexto riesgo, evita que los operadores estén bajo la trayectoria donde pueden caer piezas. Para el séptimo riesgo, protege al personal de peligros combinados del robot y del proceso. Para el antepenúltimo riesgo, impide el ingreso accidental, permitiendo acceso solo en paros seguros.
Para el penúltimo riesgo define los límites físicos claros del espacio del trabajo. Y como último, justificante de este riesgo, para este riesgo con respecto al cercado, es que garantiza ingreso solo el personal autorizado y detiene el robot si se abre la puerta. Ahora vamos a ver la simulación de la celda robótica en RoboStudio, por lo menos la parte del robot, ya que la parte de la banda se puede encontrar más específicamente en el diseño de Digital Factory NX. Estamos en Robot Studio. Ahora vamos a presentar la correspondiente simulación, teniendo en cuenta que aunque no esté presente la cortadora acá, el material proviene de la misma después de que ha sido cortado y el robot se establece para su almacenamiento, y con esto pues damos inicio a la simulación. Bueno, ya a punto de finalizar el robot, se hacen algunas aclaraciones. Se escogió el robot es para que haga el proceso de almacenamiento, no específicamente esta forma, pero sí es una forma de ejemplificarlo, de cómo maneja las piezas de diferentes tamaños o diferentes dimensiones, según también el producto que se desea fabricar. Inicialmente, vamos a visualizar aquí en NX nuestra estación de trabajo. Esta estación es la que vamos a automatizar, que es la de corte de la materia prima. En este caso van a entrar barras de aproximadamente 3 metros de longitud, las cuales se van a cortar a diferentes medidas para poder tener piezas que se van a mecanizar y se van a convertir en los diferentes elementos para el ensamble de nuestros motorreductores. En este caso, podemos visualizar el código ya en Studio 5000 que fue explicado anteriormente en el video de controladores industriales. Eh, Desde Studio 5000 se hace la conexión con Ares Links por el protocolo OPCDA, y luego se va a hacer la conexión por Ignition local, en este caso, para luego hacer la conexión desde Ignition directamente a NX. Esta conexión se va a hacer a partir del protocolo OPC UA. Desde Ignition Designer podemos visualizar que desde el protocolo OPC de Ares Links podemos obtener todos los tags que fueron desarrollados o creados en el proceso de desarrollo de la lógica de control en Studio 5000. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es importar los tags necesarios que vamos a utilizar para controlar pues nuestra estación de trabajo en NX. En este caso se utilizan estos tags que son la posición de la cortadora, la posición de las mordazas o las prensas, la banda de entrada, la banda de salida, en este caso es el disco de corte, 3 sensores, los cuales se van a utilizar
para determinar las diferentes longitudes de corte del material y uno adicional que es la velocidad del disco. Estos tags se van a publicar por medio del protocolo PSUA ANX. En este caso podemos visualizar que los elementos que se tienen en la estación de automatización va a ser dos bandas, una banda de entrada, una banda de salida. Adicionalmente vamos a tener la estación de corte, que está conformada por dos prensas que van a fijar el material para poder asegurar que no va a tener ningún movimiento en el caso de que empiece el disco a cortar. Vamos a tener el disco de corte, vamos a tener un eje de movimiento en Z para el avance de corte y vamos a tener adicionalmente tres sensores, como se pueden visualizar acá, los cuales pues van a determinar las diferentes longitudes a las cuales pues se va a cortar el material para poder tener digamos que las medidas necesarias para los procesos de mecanizado de las diferentes piezas que conforman cada uno de los motorreductores. Bueno, ya acá en NX podemos visualizar los cuerpos rígidos que conforman pues la estación. Estos cuerpos rígidos son los que pues, van a estar en movimiento dentro del proceso de simulación, como lo son pues, el eje Z, el disco, las prensas y pues el material de corte. Adicionalmente vamos a tener unas físicas de colisión, que son las que van a interactuar entre cuerpos rígidos, como lo son las bandas con la barra, como son las prensas con la barra. Eh, eh, Esto se puede visualizar en el navegador de físicas. Y por último, la parte de sensores y actuadores, donde se visualizan tres sensores, como dije anteriormente, que van a ser los que nos van a determinar la longitud de corte. El cuarto sensor es uno especial que se va a utilizar, por lo menos para esta simulación, se va a utilizar es para eliminar los elementos que ya estén llegando al final de la banda de salida, pero dentro de todo el proceso de simulación va a ser el encargado de determinar en Robot Studio el material que ya ha sido cortado, pues para poder que el manipulador pueda tomarlo y dejarlo en las ubicaciones que se han fijado. Adicionalmente, tenemos unos controles, control de velocidad del disco, controles de posición del eje, de las prensas y tenemos control de la superficie de las bandas. También podemos visualizar las señales que tienen que ser creadas para luego, posteriormente hacer el mapeo de señales y enlazarlos con los tags que se han creado con anterioridad desde Studio 5000 y que actualmente los importó Ignition local. Luego de ello se genera pues ya el mapeo. Vamos a visualizar acá primero la configuración de señal externa para asegurarnos de que la conexión por medio del protocolo PSUA con Ignition esté conectada, en estado conectado. Acá podemos visualizar que efectivamente está desde el servidor local de Ignition, está conectado, en estado conectado, y adicionalmente podemos visualizar los tags que vamos a utilizar para hacer el mapeo de señales. Luego de ello vamos a mapeo de señales y en este caso vamos a visualizar al lado izquierdo las señales que fueron creadas desde NX, como son los sensores y los actuadores, como las señales externas, que en este momento son los tags que tienen importados desde Ignition local, que en este caso también son los sensores y actuadores. Acá vemos el mapeo de cada una de las señales, por ejemplo, el de sensor 1. Acá vemos que se encuentra
el tag de NX de sensor 1 con el tag que fue creado desde la lógica de control, que es del sensor, corresponde al sensor 1. También vemos que corresponden los tipos de datos y que en este caso va a ser desde NX, va a ser una señal de salida y que va a recibir, en este caso, nuestro controlador para tomar las diferentes decisiones de control. Bueno, ahora vamos a iniciar nuestra simulación. Vamos a Logic Simulate. Vamos a hacer una parada. Ahora vamos a dar la opción de arranque y escoger, en este caso, una de las 3 longitudes para corte. En este caso vamos a utilizar la longitud de corte 2. Vamos viendo que el material va avanzando por la activación de la banda transportadora y tendrá que llegar hasta el segundo sensor. En el momento en que el segundo sensor detecte el material, va a detener las bandas para luego asegurarlas, fijarlas, para posteriormente poder realizar el corte del material. Vamos a esperar a que detecte el material para que se proceda a este movimiento de corte. Luego ahí se ve que se fijan por medio de las prensas. Luego de ello, cuando ya estén fijas, el eje va a avanzar para generar el corte. Luego de que termine de realizar el corte, se sueltan las mordazas y va a avanzar ya el material cortado. Aquí se puede ver ya el avance de la pieza cortada. Y pues ya cuando esté al límite, pues la opción de sumidero va a eliminar el material. Luego de ello, pues vamos a hacer un acercamiento para ver otra opción de corte, que en este caso será una más cercana, que es la longitud mínima, determinada por el primer sensor. Entonces, acá vamos a activar el módulo. Ahí se ve el movimiento de la banda. Ese corte va a ser el de la longitud mínima. Entonces, será detectado por el primer sensor, parará. En el momento que detecte, asegura, se activa el disco y cuando ya esté a una velocidad prudente, va a hacer el corte. Luego de ello termina el corte, para el disco, suelta mordazas y avanza el material ya cortado. Básicamente esta es nuestra lógica de control para nuestra estación de automatización. Como podemos visualizar, hay diferentes longitudes y se han programado y controlado por los slots 2, 3 y 4. El slot 1 va a ser para digamos que el de arranque y el 0 es el de parada. Aquí podemos visualizar, vamos a tomar otra opción, digamos que la 4. Y aquí podemos visualizar también la parada de emergencia. Acá paró, finaliza, arranque otra vez y escogemos otra opción. Y acá podemos visualizar el movimiento. Bueno, muchas gracias. Les vamos a presentar el desarrollo de la lógica para nuestro proyecto. En particular, hicimos un diseño en Graphisoft, lo traducimos a un ladder, dividiéndolo entre la parte secuencial y combinacional, y esto lo pasamos a Studio 5000, en donde pues hacemos ciertas modificaciones de acuerdo a los requerimientos de nuestro proyecto, y mediante Emulate lo simulamos. En particular, pues como se puede ver en pantalla, tenemos pues nuestro sistema, el cual se compone de una cortadora, una banda de entrada, una banda de salida y 3 sensores. Cada uno de estos sensores sirve para determinar la longitud de la barra pues, que se va a cortar.
Adicional a ello, tenemos unas mordazas para fijar la barra durante el corte y pues el material base, que son esas mismas barras de acero. Bueno, ya empezando un poquito el desarrollo del graph set de descripción funcional, pues se tiene la puesta en marcha. Para la etapa 0, se tiene que la acción sería justamente el posicionamiento inicial y la transición el mecanismo de posición. Ya pasando a la etapa 1, se tiene el avance de entrada y pues se tiene justamente que, dependiendo de lo que quiera el usuario, si quiere una barra de tamaño 1, 2 o 3, puede justamente pasar por alguna de estas ramificaciones del OR, y lo que sucede es que justamente se cierra la mordaza para poder determinar el tamaño en el que se quiere cortar la pieza. Ya después de que las mordazas estén cerradas, pues se activa el disco de corte, el cual se deja en set, puesto que este va a durar prendido bastante tiempo durante el corte. Y después, ya que el disco de corte está activado, pues la idea es que descienda la cortadora. Cuando la cortadora ya esté abajo, pues la idea es que suba la cortadora, y cuando ya esté arriba, pues justamente se hace el reset de la activación del disco de corte para que justamente deje de girar. Ya después se tiene que el disco de corte está desactivado, el cual sería la transición. Se tiene el abrir las mordazas. Ya con las mordazas abiertas se busca que se avance la banda de salida, y ya de esta manera pues se volvería a comenzar el ciclo, el cual volvería a empezar con respecto al avance de la banda de entrada. Con respecto a la descripción funcional principal. Ya con respecto a la descripción tecnológica, se tienen las siguientes acciones y receptividades. Justamente las acciones se tiene activar la banda de entrada, activar la banda de salida, el cierre de las mordazas, activar el disco de corte, bajar la cortadora, subir la cortadora, y también definir la longitud de la pieza. Ya con respecto a las receptividades, pues se tienen los 3 sensores que mencionó anteriormente mi compañero. Se tiene también la longitud de la pieza, la mordaza cerrada, la mordaza abierta, el eje Z de cortadora que esté abajo o que esté arriba, también el DCA, que sería como el disco de corte activo, y el DCD, que sería el disco de corte desactivado. Entonces, ya con estas receptividades y acciones, la idea es que pues justamente podamos pasar esta descripción funcional a una descripción tecnológica, y de esta manera se determinaría el siguiente diagrama GraphSet, el cual muestra que para la etapa 0, pues el ZC, que es el que habíamos definido acá como bajar la cortadora, pues justamente debería estar arriba. Y pues ya el reset de las mordazas, lo que significa que las mordazas deberían estar abiertas. Y pues así continuamos definiendo también el tamaño. O sea, justamente acá se tiene que si el EP, el cual es como una variable interna, sea 1, pues se vaya por este camino; si es 2, por este; o 3, que ya sería como el botón que escogería la persona para definir el tamaño en el que quiere que se corte la pieza. Y de esta manera, junto con las receptividades que ya habíamos justamente evaluado anteriormente, pues se hace el diagrama GraphSet tecnológico, teniendo en cuenta que esto es muy parecido al diagrama funcional. Ya con respecto a la parte secuencial, esta se hace con respecto a las transiciones. Entonces se tiene que pues la puesta en marcha es para llevar a cabo la etapa Q0. Y pues ya la primera etapa, esta es la que voy a explicar principalmente para que haya una claridad, puesto que esta es como la etapa como más complicadita, la cual es que esta se va a activar si justamente el Q0 pues ya se llevó a cabo. También se tiene si se escogió alguna de estas de los tamaños. También se tiene si la LMA, el cual es mordaza abierta, pues justamente se encuentra, y el ZCA, el cual es eje Z cortadora, esté arriba. También se tiene que si alguno de estos dos, porque este sería pues el AND, todas estas se deben cumplir, el OR es que se cumple esto, se cumple al otro, pues este sería si estuviera como desde acá arriba, y ya este sería si estuviera desde la etapa 10, que sería como repitiendo el ciclo. Y ya pues de esta manera se definiría la etapa 1, ya el reset pues sería que ya pasara como a los siguientes etapas, que serían Q2, Q3 y Q4, que alguna de estas se cumple. Y de esta manera se definió también el diagrama, la parte secuencial, como se observa. Todo esto pues se define también, o sea, es una definición mucho más honda de las transiciones, mientras que la parte combinacional pues ya serían de las acciones, el cual digamos podríamos ver acá en Q0. Q0 pues sería la etapa inicial, que lo que dice es que Q0 va a llevar a cabo estas acciones, que sería el reset M, y el ZC menos, que sería pues si no estoy mal, la cortadora arriba, o sea, que esté arriba. Entonces, de esta manera voy a mostrar cómo es que es todo el graph set.
Voy a bajar lentamente para que se observe cómo es la parte secuencial, que es la que se va a mostrar a continuación en el ladder, y también la parte combinacional. Bueno, en cuanto a Estudio 5000, pues digamos que prácticamente es llevar todo esto que definimos respecto a la parte combinacional y secuencial a pues una lógica ladder, en donde pues digamos que en el main routine o main program, que es el programa que se ejecuta constantemente, tenemos sus rutines para cada uno, para la combinacional, secuencial y un tablero. Que el tablero en particular es solo una simulación de estos botones que presiona el operario para determinar la longitud de la pieza que quiere, que pues tenemos tres opciones, que son estas que se ven acá, que es cada uno de los rombos. En cuanto a otras cosas que tuvimos que definir, fueron motion groups y ejes virtuales, dado que esto se va a conectar con NX, que pues en particular es el gemelo digital que construimos, en donde pues tenemos que darle características propias de los ejes, como pues son posiciones, velocidades. Digamos que ya yendo un poco a cada una en particular, pues tampoco se va a detallar mucho, dado que es lo mismo que presentó mi compañera. Entonces, pues es adaptar cada una de estas cosas al lenguaje ladder, en donde pues se utiliza, digamos, conexiones en serie para los ANDs, conexiones en paralelo para los OR, y digamos, bobinas, latch y un latch para definir qué acciones se realizan o qué etapas se activan, en este caso para el secuencial. Entonces acá están todos, que vamos hasta pues la B10. Y en cuanto al combinacional es muy parecido, sino que pues este en particular dice, esta activa, si se activó dicha etapa, ¿qué va a hacer? Entonces pues acá vemos etapa, acción. Y pues digamos un poco cambio que hay respecto a lo que ilustramos anteriormente, es que ahora digamos algunas características en particulares ya no son bobinas, sino que se representan con bloques MAP, que son bloques de movimiento, en los cuales definimos la posición o la velocidad en la que queremos mover determinado eje. Esto ya sea para, digamos, asegurar las mordazas, mover el eje Z arriba o abajo. Digamos que ya yendo un poco al funcionamiento, digamos que podemos verlo acá en la parte secuencial, también lo conectamos pues con estas inputs que tiene pues nuestro PLC virtual, que lo tenemos gracias a Emulate. Entonces, pues digamos que el 0 es para la parada, el 1 que es para el start, la marcha o pues el arranque, el 2, el 3 y el 4 que son los botones que presiona el operario para determinar las diferentes longitudes. Entonces acá vamos a hacer ya digamos una prueba. Lo primero que va a hacer es darle la marcha, entonces se arranca la etapa Q0 y esta etapa Q0 pues digamos que ya realizó las comprobaciones o los movimientos para que todo se inicializara, que son este MA y ZCA. Lo único que está esperando es que yo le defina, pues por así decirlo, qué longitud de pieza quiero. En este caso voy a darle seleccionar la longitud de pieza tipo 2. Entonces acá ya cambia etapa, va a la etapa Q1. Y como podemos ver acá, lo único que está esperando es que ese sensor que está en la barra de salida se active. Una vez se active, digamos que ya va a inicializar un proceso un poco más automatizado, en donde pues va a, por así decirlo, cerrar las mordazas, bajar la cortadora, subir la cortadora y abrir las mordazas y retirar la pieza y se repite el ciclo. Entonces acá lo voy a activar y vamos a ver en la gráfica de la derecha la posición de la cortadora que es en azul y la posición de la mordaza que es en verde. Entonces acá, digamos que acá podemos ver cómo se cierra la mordaza, llega a su tope, tiene la pieza aprisionada, se activa el disco de corte, que este digamos pues no se ve acá. Después el disco de corte baja, después sube nuevamente, digamos que los ejes están invertidos. Y una vez sucede esto, digamos que acá podemos ver cómo se realizan los cambios de las etapas. Entonces digamos que acá pues ya se vio como la última curva de cómo se soltaba la mordaza. Y acá ya pasó por todas, la Q8, la Q9 y llegó a la última etapa que es la Q10. La Q10 es donde se reinicia el ciclo. Entonces venimos nuevamente acá y él está a la espera de que se le dé un nuevo determinación de longitud de pieza. Muchas gracias y ya próximamente el siguiente video es la conexión con NX. Buenas tardes a todos, nosotros somos Infera y les vamos a presentar la conexión de nuestro SCADA con NX, esto mediante un servidor alojado en Azure, en donde pues generamos un contenedor que tiene una versión de Ignition, en este caso la 8.3.1, la cual está ubicada en Chile, que pues es la ubicación del servidor, y nos genera pues la siguiente IP. Con esta IP yo puedo digitarlo en el navegador y acceder al puerto 8088.
Una vez digamos que pues este cargue el 8088, me lleva directamente a pues este Ignition que está alojado en la nube, en donde pues digamos que se tuvieron que instalar una serie de módulos, que en particular son el MQTT Distributor, MQTT Engine y el MQTT Transmission, los cuales actualmente pues se encuentran en status Connected. La idea con estos pues es conectarnos con un Ignition local, el cual está conectado mediante el protocolo UPC UA hacia NX. Utilizando el designer que nos proporciona Ignition, se desarrolló esta HDMI, que pues para nuestra cortadora de ejes, en donde pues tenemos dos ventanas, la principal y los históricos. En la principal se puede ver pues nuestras bandas transportadoras, la entrada, la de salida, la cortadora e indicadores para los sensores, para las mordazas, para cuando se activa el eje Z y cuando se activa el disco de corte. Pues cada uno de estos con colores, rojo cuando está apagado y verde cuando está encendido. Tenemos también un motor de marcha, un botón de stop y 3 botones, los cuales nos permiten seleccionar la longitud que queremos cortar y pues un indicador visual de cuál es el botón que seleccionamos. En históricos es simplemente un recuento en función del tiempo de cómo varían estas variables, que serían la posición de la mordaza, la velocidad del disco de corte y la posición en el eje Z de la cortadora. Entonces acá lo que va a hacer es simplemente poner pantalla dividida y acá se puede ver tanto pues nuestra HDMI como pues nuestra planta que está en NX, que ahora mismo está activa. Entonces lo que voy a hacer es presiono la marcha y selecciono la longitud de pieza que quiero cortar. Entonces voy a seleccionar el corte 1, aparece acá en pantalla y prontamente lo vamos a ver en nuestra planta de NX. Entonces acá se empieza a mover la pieza y podemos ver que la banda de entrada está activa. Entonces acá lo único es que la pieza va a avanzar hasta que alguno de los sensores que pues tenemos ajustados según las longitudes de nuestras piezas se active y le pues de la orden o pues siguiendo nuestra lógica deje de andar. Digamos en este caso se ve que se activó la mordaza, se activó el disco de corte y el eje Z también se activó, que es como pues se puede ver en NX, está bajando. Después de esto digamos que el eje Z ya subió, las mordazas se desactivaron y la banda de salida se está moviendo, que pues como se puede ver también se mueve la pieza. Entonces acá la pieza solo se va a mover, se activa cada uno de los sensores porque pues la pieza está pasando a lo largo de la banda de salida. Y todo esto para llegar pues a un sumidero, que pues es como si la pieza se recolectara. Y listo, ahí podemos ver pues como la pieza pues ya fue recolectada y tras haber sido cortada. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Grupo Infera y el día de hoy les vamos a presentar nuestra propuesta de valor agregado en la automatización para la industria RANFE. Entonces, recordemos que nuestra propuesta consiste básicamente en organizar la empresa de modo que sus estaciones tengan un flujo más cercano entre sí de materiales y puedan reducir los tiempos en la fabricación de los productos de Sinfín Corona, helicoidal y cónicos. Y a su vez pensamos implementar en una celda robotizada que cuente con una cortadora automática para disminuir los cuellos de botella, ya que solo se utiliza una sola cortadora. Pero además de esto tenemos una propuesta de valor agregado y es integrar un sistema MES para toda la compañía, en la cual pues esta pueda contar con mayor información de las estaciones, de cuánto tiempo se están realmente tardando en producir los implementos necesarios para cada producto y también que reporten cuántas fallas ocurren en cada máquina. Entonces para esto pues hemos diseñado estas plantillas. Entonces tenemos la primera plantilla, que es la plantilla MES para las estaciones, donde pues ellos pueden diligenciar los empleados, bien sea pues vía física o también vía electrónica por medio del correo de la empresa. Ellos diligencian en la estación a la fecha en la que van a hacer el proceso, la hora de inicio en la que empezaron a hacer el proceso y la hora de finalización. A su vez pues tienen que especificar ese producto a qué categoría pertenece, si es un Sinfín Corona, un helicoidal o
a un cónico, y también tienen que especificar el ID del producto, y a su vez tenemos dos casillas para verificar la calidad del producto, y es el número de intentos que se han hecho por si se necesita hacer un reproceso, y también el estado de calidad en el cual salió el proceso, si fue aprobado o si fue reprobado. Y también, como les mencionaba anteriormente, tenemos una plantilla para las fallas. Entonces allí lo que registran los empleados es la estación, el ID del equipo, porque una estación puede tener muchos equipos. También la fecha en la que falló, la hora exacta en la que falló, y la fecha de reparación junto con su respectiva hora en la cual se volvió a poner en servicio. Esto nos sirve para integrar la información de todas las máquinas y calcular un OEE global, que también se puede segmentar por los diversos tipos de producto o por las diversas estaciones en las cuales se va a hacer el análisis con el Power BI. Entonces, para este caso, como pues no teníamos los datos físicos de la planta, entonces lo que hicimos fue simularlos por medio de Python. Y entonces aquí lo que poníamos era la probabilidad de falla, una estimada probabilidad de falla para cada estación más crítica, y también simulábamos cada uno de los procesos que teníamos con los tiempos que calculamos para después de la automatización. Esto nos generaba unos archivos CSV que después se iban a integrar con Power BI, y en Power BI ya nos encargábamos de hacer todo el dashboard para la visualización de los principales elementos que componen el mes. Entonces, como podemos ver aquí a la derecha están los tres elementos clave que componen este KPI, que son la eficiencia, la calidad y la disponibilidad, y vemos que después de que aplicamos las estrategias de automatización, pues tienen unos buenos valores de 94%, 96% y 90%, lo que nos da un OEE del 82%, que está bastante bien para la empresa Ramfe. Y si queremos ser un poco más específicos, también podemos ver un reporte de fallas totales por cada estación. Estos están catalogados en grave o leve dependiendo de la cantidad de horas que se demoren en fabricarlo. Y a su vez podemos ver también el tiempo de ciclo promedio por cada estación para cada tipo de producto, y podemos ver cuál es el producto que se demora más. En este caso, en los tres productos, el que más se demora es la estación de tratamiento térmico. A su vez podemos ver también el reporte de calidad para cada uno de los procesos. Entonces vemos que en el Sinfín Corona es donde la mayoría de procesos tienen una mayor calidad, y si lo comparamos pues por porcentajes, pues podemos también hacer el discriminatorio, y ya nos muestra exactamente cuáles son los procesos, la cantidad de procesos aprobados y la cantidad de procesos completados o rechazados para cada tipo de producto. Entonces podemos ver cómo van variando también los OEE, los indicadores, pues cuando tenemos solamente, pues cuando discriminamos por cada tipo de producto. Y también podemos ver en el intervalo, discriminar por intervalo de medición y ver cómo varían los OEE con el tiempo. Por último tenemos el discriminado por estación, y vemos cómo cambian los indicadores dependiendo de la estación. Entonces esto nos permite tener un mayor control de todas las estaciones que se tienen en la fábrica, y esto nos permite también diseñar planes de mejora para que se mejore la eficiencia de toda la fábrica y se puedan obtener mejores ganancias y se pueda aprovechar mejor el tiempo. Entonces pues esta era nuestra propuesta de valor agregado para la automatización. Esperamos que haya sido de su agrado. Bien, ahora que ya tenemos bien definida la propuesta de automatización con las cortadoras en NX, con la celda robotizada en Robot Studio, entonces ahora vamos a ver el cronograma de la implementación de todo el proyecto en la empresa Ramfe. Lo primero que hay que hacer es un desglose de las actividades. Entonces pues propusimos estas actividades que básicamente se centran en hacer un estudio aún más detallado de la planta para establecer cuánto material se nos va en conexiones eléctricas, cuánta distancia tendríamos que mover cada una de las máquinas y cuántos obreros necesitaríamos para hacer esta labor. Otra que se detalla pues por la
implementación del desplazamiento de cada una de las máquinas, de esa reorganización de la planta, y otra que se detalla por la implementación de la celda robotizada, que incluye la cortadora y también el robot que manipula las muestras cortadas y las pone en contenedores. Por último, pues está la parte de capacitación y la integración del MES para la fábrica. Esto nos da que el proyecto dura un aproximado de 30 semanas. Ya después, para el presupuesto estimado, pues hemos refinado un poco las estimaciones iniciales que teníamos, y esta vez incluimos ya las licencias más detalladas de todos los software que utilizamos, en este caso Studio 5000 para la programación de la secuencia de la banda cortadora, y Siemens NX para modelar todo este gemelo digital, los servidores MQTT de Azure para el sistema de visualización SCADA, y también tenemos aquí los costos de capital, que incluyen pues todas las adquisiciones que van desde PLCs, robots, equipos de seguridad y demás, y también la parte de ingeniería, que vendría a ser la programación de celda robotizada, la integración del software MES y la capacitación y puesta en marcha. Ya estos ya incluyen las ganancias. Por lo tanto, los costos de capital serían 357 millones. Y a su vez pues tenemos los beneficios que estos le representarían a la empresa. Con todo esto pues tenemos al final que el proyecto empieza a dar resultados a partir del 9º año, y la TIR es bastante baja, de 0.5, y esto se debe principalmente a la implementación del robot, ya que pues el robot representa casi un 40% de todo el presupuesto para el CAPEX. Entonces pues realmente pues habría que reevaluar si es estrictamente necesario el robot, pero pues como pues era un requisito, pues se implementó la celda robotizada. Y bueno, ya por último pues para resumir un poco la propuesta de valor agregado, que aunque ya está en un video más detallada, pues tenemos una planilla para estaciones y para fallas, en la cual pues los empleados van a reportar, y estos se van a integrar en un dashboard en Power BI, que permite ver los indicadores clave y permite discriminarlos según tipo de producto y estación. Entonces ya para finalizar, para que veamos un resumen de todo este proyecto, pues vemos que esto efectivamente mejora los tiempos de fabricación. Antes de automatizar, el tiempo de fabricación para todo el lote era de 5.496 minutos, mientras que después de automatizar es de 4.973, es decir que nos estamos ahorrando casi 500 minutos de fabricación, y esto tiene un costo total del proyecto de 357 millones, una duración de 152 días, y aparte tiene un valor agregado, y es que integra un sistema MES para monitorear cada una de las estaciones y ver qué propuestas de mejora se puedan hacer para la fábrica. Entonces dejamos esto a su consideración, y muchas gracias por su atención. Esperamos que este proyecto haya sido de su agrado.